a todos. Hoy vamos a hablar entonces de manejo y prevención del ilio posoperatorio. Bueno, en primer lugar, pues hablar sobre por qué debemos abordar este tema. Digamos que es un problema de salud pública a nivel mundial con una marcada presentación en todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía, no solamente cirugía abdominal, con un mayor riesgo de desarrollo de múltiples complicaciones dentro de estos pacientes que hacen ilio postoperatorio, es decir, no es una complicación menor, es una causa que genera un aumento considerable de la estancia hospitalaria, como ya lo mencionaremos más adelante, y con el subsecuente aumento en el gasto y la inversión económica que requiere el aumento pues, de esta estancia de estos pacientes, con un mayor riesgo en ellos de desarrollo de náusea y vómito postquirúrgico y un mayor riesgo de desarrollo de broncoaspiración secundaria a esto. Por lo cual, pues este no es un tema menor y debe ser tratado con consideración. Bueno, entonces, el primer reto al hablar sobre ilio postoperatorio es definir de manera exacta cuál es o qué es el ilio postoperatorio. Entonces, una, digamos, de las definiciones que podemos encontrar en la literatura es que el ilio postoperatorio es un arresto del tránsito gastrointestinal secundario a un estrés quirúrgico. Sin embargo, pues esta definición se queda corto al momento de clasificar si un paciente tiene o no ilio postoperatorio. Una de las, digamos que, intentos por definir bajo unos criterios clínicos específicos la presencia o no de ilio es la de Bater, propuesta en 2013, el cual define el ilio como la presencia de por lo menos dos de los siguientes criterios: náusea o vómito, intolerancia a la dieta sólida o semilíquida en las últimas 24 horas del paciente, ausencia de flatos o de deposición en las últimas 24 horas del paciente, la presencia de distensión abdominal referida por el paciente o encontrada al examen físico o la evidencia radiológica de ilio en estos pacientes. Sin embargo, a pesar de que esta es una definición propuesta, digamos que existen múltiples definiciones de ilio y puntos de corte en el tiempo que hacen que no haya un consenso general en cuanto a la definición de ilio postquirúrgico. Y aquí quiero traerles un ejemplo de lo que dificulta la definición del ilio postquirúrgico. Este estudio, publicado en el año de 1990, que habla acerca de cuestiones fisiológicas en cuanto a los movimientos intestinales postoperatorios, define que la recuperación en cuanto a la movilidad intestinal o gastrointestinal postoperatoria incluye unos periodos de tiempo como los podemos ver en el texto. La motilidad gástrica tiende a recuperarse de manera normal entre 24 y 48 horas postquirúrgicas, la intestinal entre 12 y 24 horas y la motilidad colónica entre 3 y 5 días, definiendo esto como periodos fisiológicamente normales después de una intervención quirúrgica abdominal. Eso quiere decir que si nos ceñimos a estos parámetros definidos como fisiológicos, los pacientes que en la mayoría de los estudios son definidos como ilio postoperatorio, pues no cumplirían como tal la definición, y allí es donde quiero llevarles. Que entendamos que la definición de ilio es una cuestión bastante difícil y que no se tiene un consenso actualmente definido.
En cuanto a la epidemiología, entonces, también es muy variable dependiendo de los estudios a los que uno llegue pues, a revisar, debido a lo que les decía. Algunos estudios pueden tomar como un hilio la presencia de distensión, náusea, intolerancia a la vía oral después de 48 horas de realizado el procedimiento, pero otro estudio puede definir su punto de corte después de 5 días de realizado el procedimiento quirúrgico, y esto disminuiría la incidencia de la patología. Entonces podemos hablar dentro de la cirugía abdominal que hay una incidencia entre el 10 y el 30% dependiendo de las series que se revisen, con un aumento de la estancia hospitalaria en promedio entre 3 y 9 días en los pacientes que desarrollan ilio postoperatorio, con un riesgo de aumentado del 30% de sufrir una complicación en ese periodo de estancia hospitalaria adicional frente a los pacientes que no hacen ilio, y con un aumento del riesgo de mortalidad de 4-1 frente a los pacientes que no hacen ilio postoperatorio. Se han definido entonces unos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que los pacientes desarrollen ilio. Este cuadro, que es extraído de una revisión sistemática sobre el ilio postquirúrgico en cirugía abdominal, encontró que los factores de riesgo más comúnmente asociados al desarrollo de ilio son la presencia de pérdida de por lo menos 2 gramos de sangre en una cirugía abdominal, el uso de medicamentos opioides en el posoperatorio, la presencia de una edad avanzada y, en algunos casos, en menor proporción, el sexo masculino. ¿Cuál es la fisiopatología entonces del desarrollo del ilio posoperatorio? Entonces, esta es una enfermedad que tiene unos mecanismos neurológicos, hormonales e inmunológicos que tienen un papel importante en el desarrollo de la misma. Podemos definir entonces 3 fases fisiopatológicas dentro del desarrollo del ilio postoperatorio. La primera es una fase neurológica, en la cual va a haber una hiperactivación del sistema simpático debido a la estimulación de los betarreceptores noradrenérgicos presinápticos, que están estimulados básicamente por el estrés quirúrgico derivado de la lesión de los tejidos durante el acto quirúrgico. Esto va a generar que se presente un desequilibrio en la barrera entérica, dando lugar a la segunda fase inflamatoria, en la cual hay una respuesta de esa barrera entérica frente a la agresión y a la hiperexaltación del sistema simpático, lo cual va a generar una respuesta inflamatoria inmunológica mediada por un aumento en la producción de citoquinas, un aumento de la disponibilidad de células proinflamatorias, lo cual va a generar edema y va a generar una activación de las membranas de todo el sistema gastrointestinal, lo cual va a generar un desequilibrio electrolítico en la membrana. Aquí es importante mencionar que esta es muy probablemente la causa de que los drenes o la invasividad a cavidad o la presencia de sonda nasogástrica aumenta por la presencia de ese cuerpo extraño ajeno a la cavidad o ajeno a el aparato gastrointestinal, que haya un aumento de esa respuesta proinflamatoria, esa respuesta con generación de edema y aumento del desequilibrio hidroelectrolítico, lo cual perpetúe o empeore la presencia de ilio postoperatorio. Y por último, una tercera fase, llamada una fase de resolución, en la cual hay una activación vagal, lo cual va a generar inicialmente la activación de los receptores 5-HT4R, los cuales van a mediar para la activación de los receptores alfa-7 productores de acetilcolina, los cuales van a generar un aumento en la biodisponibilidad de acetilcolina, lo cual va a generar un aumento de la motilidad gastrointestinal y una modulación de la respuesta inflamatoria.
Entonces, ¿qué medidas pueden o se ha visto que impacten en el manejo o en la prevención del ilio postoperatorio? En primer lugar, hablar de prevención es mencionar nuevamente lo que ya habíamos mencionado en una charla previa hablando de protocolo de recuperación rápida postoperatoria o de protocolo ERAS. No voy a gastar mucho tiempo hablando nuevamente de esto debido a que ya lo mencionamos en una charla previa, como ya lo dije, pero volvemos simplemente a pasar por el tema. Hay una reducción significativa de la presencia o el desarrollo de ilio postoperatorio en los pacientes que son manejados con cirugía fast track. Y estos protocolos fast track incluyen la reducción del ayuno prolongado. Los periodos de tiempo sin vía oral del paciente prolongan el tiempo de ilio postoperatorio, disminuyen la motilidad intestinal, aumentan el tiempo de aparición de flatos, aumentan el tiempo de aparición de la primera deposición postoperatoria y aumentan el tiempo de el riesgo de desarrollo de náusea postoperatoria y con eso la reducción de la tolerancia a la vía oral. Este ayuno prolongado que se debe evitar es no solamente postoperatorio, sino también preoperatorio. El fomento de la deambulación temprana, lo cual va a favorecer el reinicio de la movilidad intestinal, el uso de medios de anestesia conductiva, es decir, el paciente que no es llevado a anestesia general, sino que se utilizan medios de anestesia regional y evidentemente la técnica quirúrgica que se emplea en el paciente con un favorecimiento especial a la cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica. Sin embargo, el paciente que ya desarrolló ilio postoperatorio requiere, además de esto, la intervención del cirujano tratante para disminuir ese tiempo de ilio postoperatorio que ya se instauró y para tratar ese ilio postoperatorio. Una de las, digamos que, maneras que se ha descrito para la disminución del ilio postoperatorio es el uso de medicamentos analgésicos, tanto para la prevención como para el tratamiento de ellos. Y uno de los primeros que se ha descrito es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, basado en el mecanismo fisiopatológico que ya mencionamos acerca de la segunda fase en la cual hay una respuesta inflamatoria. Entonces, el mecanismo de acción de estos antiinflamatorios no esteroideos por medio de la inhibición de la ciclooxigenasa nos va a disminuir el impacto del ciclo del ácido araquidónico, lo cual va a generar una disminución de la inflamación y de la respuesta inflamatoria que tiene la pared intestinal frente al estrés quirúrgico. Sin embargo, estos han sido, digamos que, dudosos debido a que algunos estudios han asociado el uso de antiinflamatorios no esteroideos en el periodo postoperatorio con un aumento del riesgo de fuga anastomótica en pacientes llevados a cirugía colorectal. Y aquí les traigo estos dos estudios, los cuales tuvieron esquemas distintos de uso de antiinflamatorios no esteroideos. El primero, que les traigo aquí en la historia, aquí a la izquierda, el uso del ketorolaco en los pacientes posquirúrgicos en cirugía colorectal y su relación con la disminución del tiempo de estancia hospitalaria. Y este otro estudio de la derecha, en el cual se usaron antiinflamatorios no esteroideos selectivos, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los cuales se daban también en un periodo posoperatorio en ausencia de uso de opioides en uno de los grupos y en otro grupo en el que sí se daban opioides, y en ambos estudios se encontró que había una disminución del tiempo de estancia hospitalaria en los pacientes en los que fueron utilizados estos antiinflamatorios no esteroideos, con una disminución de la incidencia en estos pacientes del ilio postoperatorio, con una disminución adicionalmente
del tiempo de aparición del primer flato postoperatorio, del tiempo de reinicio de motilidad intestinal y con una mejor tolerancia de la vía oral postoperatoria. Sin embargo, no hubo una diferencia, y esto hay que aclararlo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la disminución de la estancia hospitalaria. Sí hubo una reducción matemática, sin embargo, esa diferencia no fue estadísticamente significativa, con un mayor riesgo de fuga anastomótica en los dos estudios, en el grupo en los que se utilizaron los antiinflamatorios no esteroideos versus los grupos en los que a la izquierda se utilizó placebo y a la derecha se utilizaron opioides. Sin embargo, cabe también aclarar que ese riesgo de fuga anastomótica no fue estadísticamente significativo. Este otro estudio también que evaluó el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que fue una revisión sistemática en la cual se incluyeron diversos estudios, encontró que si bien en algunos estudios en los cuales se utilizaron antiinflamatorios no esteroideos por más de 48 horas postquirúrgicas, sí hubo un aumento significativo de manera estadística del riesgo de fuga anastomótica. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que fueron llevados a 48 horas postoperatorias de manejo antiinflamatorio y analgésico con antiinflamatorios no esteroideos, con un aumento de el uso de opioides en los pacientes o en los grupos en los que no fueron incluidos antiinflamatorios no esteroideos, con un aumento de la prevalencia de ilio postoperatorio en estos grupos. Otra de las medidas que ha sido promovida en la literatura para la prevención y el manejo de los pacientes con ilio postoperatorio ha sido el consumo de café. Sin embargo, digamos que la literatura, si bien ha abordado en múltiples estudios el uso del café en los pacientes llevados a cirugía gastrointestinal, hay resultados que no son plenamente concluyentes. Este estudio en el que se proporcionó café tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio de los pacientes llevados a colectomía electiva, reportó una disminución del tiempo de movilidad intestinal con una disminución del tiempo de aparición de flatos postoperatorios. Sin embargo, no reportó una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de estancia postoperatoria. Este otro estudio en el cual se utilizó el café para la reducción del tiempo, del tiempo de estancia hospitalaria, encontró que había lo mismo, una disminución de del tiempo de movilidad, de reinicio de la motilidad intestinal, una reducción del tiempo de inicio de flatos y una disminución estadísticamente significativa con una P que podemos ver en la pantalla de la estancia hospitalaria en los grupos en los que fue utilizado el café, con una mejoría de esa estancia hospitalaria si el consumo de café no se iniciaba en el posoperatorio, sino que se iniciaba en el preoperatorio y se extendía al posoperatorio. Otro de los manejos que se ha promulgado para la prevención y el manejo del ilio postoperatorio es el masticar chicle en los pacientes. Esto, pues, basado en que se simula el inicio de la alimentación, basado también fisiopatológicamente en que se va a generar por medio de la masticación y la deglución de saliva un estímulo vagal, y como lo mencionamos en el momento en el que hablábamos de fisiopatología, el estímulo vagal por medio de la activación de diversos receptores va a generar una modulación inflamatoria con una reducción de la fase inflamatoria y pues una mejoría de las tasas de ilio postoperatorio o una disminución del tiempo de ilio postoperatorio en los pacientes que ya lo han desarrollado, con una evidencia controvertida. Y nuevamente, como lo mencionábamos ahorita en el estudio anterior con el café,
con una tendencia a un mejor rendimiento en los pacientes que no solamente se inicia la masticación de chicle en el postoperatorio, sino con un mejor rendimiento en los pacientes en los que se les permite la masticación de chicle en el transoperatorio. Este estudio que realizó una revisión sistemática de la literatura en el cual se incluyeron 12 estudios. 7 de los estudios incluidos reportaron una menor incidencia de ilio postoperatorio, lo cual fue representativo de una disminución de la estancia hospitalaria. 5 de los estudios sin reporte de diferencias entre el desarrollo de ilio o estancia hospitalaria, pero sí con una disminución del tiempo de desarrollo de flatos y una disminución del tiempo de recuperación de movilidad intestinal, con una mejor sensación gastrointestinal para los pacientes y una mejoría en cuanto a las tasas de tolerancia de alimentación postoperatoria. Sin embargo, pues hay otras medidas ya en cuanto al manejo farmacológico, además de lo que ya hemos mencionado en el manejo con los AINES, específicamente, digamos que impactando no en el dolor postoperatorio ni en la disminución de la respuesta inmunológica o inflamatoria que tiene el paciente con ilio, sino impactando en la movilidad intestinal directamente. Y es allí donde los prokinéticos se han utilizado para tratar de mejorar la tasa de movilidad intestinal, la recuperación, el retorno a la movilidad gástrica y gastrointestinal, y así pues disminuir la tasa de ilio postoperatorio. Basado en lo que ya habíamos mencionado en la fase vagal, hay un aumento en la producción de acetilcolina, va a haber un aumento de la movilidad intestinal, y eso es básicamente el mecanismo fisiopatológico por el cual actúan la mayoría de los prokinéticos, con una disminución del tiempo de retorno a movilidad, como ya lo habíamos mencionado, y una disminución sintomática importante en el paciente debido a que la presencia de malestar, de sensación de distensión abdominal y dispepsia postoperatoria se relaciona con una mayor presencia de náusea postoperatoria y el rechazo de la vía oral. Y como ya lo habíamos mencionado en la charla anterior hablando sobre protocolo ERAS, el paciente que reinicia tempranamente la vía oral es un paciente que menos probabilidad tiene de desarrollo de complicación y de desarrollo de ilio postoperatorio. Este estudio de la Sociedad Occidental de Trauma, en la cual se evaluó el desempeño de medicamentos prokinéticos en el desarrollo o el impacto sobre el ilio postoperatorio, incluyó la observación de varios estudios en los cuales se incluían estudios que habían estudiado el uso de eritromicina, el uso de metoclopramida y el uso de alimentación de vía oral temprana en los pacientes llevados a cirugía abdominal de trauma y su impacto en el desarrollo de ilio. Básicamente lo que encontraron fue que la eritromicina, se incluyeron 5 estudios en los cuales se trataba la eritromicina, ninguno presentó una mejoría ni en el tiempo de flatos, ni en el tiempo de movilidad, ni en la disminución de la incidencia de ilio postoperatorio, ni en la disminución global de la estancia hospitalaria. En cuanto a la metoclopramida, se incluyeron 7 estudios. De estos 7 estudios, se reportaron en los 7 una mejoría del tiempo de estancia hospitalaria, una disminución del tiempo de requerimiento en estos pacientes del uso de sonda nasogástrica, sin diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tiempo de reinicio de la movilidad intestinal y la presencia de flatos, con diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de estancia hospitalaria, como ya lo había mencionado. Sin embargo, la conclusión final de este estudio es que no se puede hacer ninguna recomendación a favor de la eritromicina, no se puede hacer una recomendación a favor del uso
sistemático en metoclopramida. Sin embargo, tampoco hacen una recomendación en contra de su uso, debido a que catalogan que el peso de evidencia a favor del uso de estos medicamentos es bajo. Sin embargo, la única medida que ellos recomiendan en este estudio de uso sistemático para la prevención del desarrollo de hilo postoperatorio es el inicio de la vía oral temprana, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en nuestra charla anterior de protocolo ERAS. Otro de los medicamentos que ha sido incluido dentro del tratamiento del hilo postoperatorio es el uso de prucalopride. Este medicamento es un agonista de los receptores 5-HT4R, que ya los habíamos mencionado en la fisiopatología. Estos son los receptores que se ven activados en la fase vagal, en la cual hay una disminución o modulación de la respuesta inflamatoria a nivel enteral que predispone al desarrollo de hilo. Este medicamento, pues lo que va a hacer es una activación vagal a través de estos receptores, aumentando la motilidad con una reducción o modulación de la respuesta. Este estudio, pues, en el que se evaluó el desempeño de prucalopride para el tratamiento de hilo postoperatorio, en el que se hizo pues una revisión sistemática, encontró una disminución significativa de la incidencia de hilo postoperatorio en los pacientes que fueron llevados al uso de prucalopride versus placebo, con una incidencia del 16.4% en el grupo de prucalopride versus 34.5% en el grupo placebo, con una disminución del tiempo de reinicio o de reaparición de la defecación de 65 horas en el grupo de prucalopride versus 94.5 horas en el placebo, y una disminución de un día en el tiempo de estancia postoperatoria con una P estadísticamente significativa. ¿Qué desventajas hay en cuanto al uso sistemático de este medicamento para la reducción del hilo postoperatorio? Es que es un medicamento de alto costo y que tiene una tasa considerable de reacciones adversas medicamentosas, dentro de las cuales principalmente está el desarrollo de diarrea y el desarrollo de náusea en el paciente postoperatorio. Otro de los medicamentos que ha sido estudiado para el tratamiento específico en los pacientes que ya han desarrollado hilo postoperatorio es el Albimopan. Este es un medicamento inhibidor del receptor opioide que lo que hace básicamente es evitar que el paciente postoperatorio, que en la mayoría de los casos requiere el uso de medicamentos opioides, que bien sabemos reducen la movilidad intestinal y fomentan el desarrollo de hilo postoperatorio. Sin embargo, pues muchos de los pacientes o de nuestros pacientes postoperatorios requieren la utilización de estos medicamentos, debido pues a que son medicamentos analgésicos muy potentes y muy disponibles. Pues este medicamento básicamente lo que hace es permitir la utilización de estos opioides para el manejo analgésico, evitando la estimulación de estos receptores opioides y el desarrollo pues de disminución o de hipomotilidad gastrointestinal. Este estudio, específicamente hablando acerca de la utilización de Albimopan en paciente postoperatorio de cirugía colorectal, incluyó 277 pacientes, 143 fueron llevados al uso de Albimopan, 137 con placebo, con una reducción estadísticamente significativa de la estancia hospitalaria en casi 3 días frente al uso del medicamento versus el placebo, con una disminución de más de 3 veces en la incidencia o el desarrollo de hilo postoperatorio, con una P nuevamente estadísticamente significativa, y una reducción de del tiempo de motilidad intestinal en estos pacientes con su uso. Básicamente, este medicamento solamente sirve en los pacientes que van a ser llevados a el uso de analgesia opioide. En pacientes en los que no se utilizan esquemas de manejo opioide, este medicamento pues no ha mostrado efectividad. Como conclusiones, mencionar que el hilo postoperatorio es una enfermedad que
impacta, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, que aumenta el riesgo de desarrollo de complicaciones postoperatorias adicionales y que si bien hay muchos medicamentos y estrategias que se pueden utilizar en el desarrollo de estos pacientes, el mayor impacto de manera costo efectiva es el desarrollo de esquemas de manejo como los protocolos ERAS, que costo efectivamente, comparándolos con la utilización de terapias farmacológicas específicas como las últimas dos mencionadas, como el Valbimopan, pues digamos que son económicamente más viables. Esa era la revisión que les traía para el día de hoy y damos paso a nuestro asesor, el doctor García, para sus comentarios y luego a los comentarios de las personas que quieran adicionar algo. Muchas gracias. Buenas noches. Como efectivamente Juan David lo expuso desde el principio, la temática parece muy trivial, pero reviste una gran importancia, dado de que el ileus adinámico puede ser el reflejo de un efecto fisiológico o un efecto patológico en una complicación de un acto operatorio abdominal. Por eso, digamos, la definición está todavía en veremos, como Juan David lo anotó. O sea, el pontificar o el definir exactamente hasta cuándo va un ileus, efectivamente no está claro. Pero si nos apoyamos en las bases fisiológicas, como se hizo énfasis, sabemos bien que, digamos, el ileus parece una pirámide en la cual su punta está en el estómago y su base amplia está en el colon. Como quien dice, el que menos ileus hace en sus cirugías es el estómago, que máximo hasta 12 horas, de 8 a 12 horas usualmente es esperado. El intestino delgado sigue entre 12 y 24 horas y el colon, como sabemos bien, es el que más se demora en arrancar. Por eso vemos bien que estos pacientes de cirugía bariátrica, inclusive las gastrectomías, en teoría pudiéramos empezarles la vía oral sin tener riesgo o sin temer de que de pronto vaya a desarrollar un ilio mientras la situación quirúrgica haya sido correcta. Por eso algunos dicen que el ileus habrá que esperar hasta que pase más de 4 días para definirlo como tal. Sin embargo, recordemos que cuando hay un ileus es un llamado de atención, es un signo de alarma en el cual puede pasar como lo del huevo y la gallina. No sabemos si fue la complicación posoperatoria la que llevó al ileus o el proceso inflamatorio el que se ocurrió secundariamente. Por eso, digamos, lo de los factores de riesgo vale la pena que se mencionen como se ha mencionado en otras partes. Por ejemplo, en algunas partes definen siempre que digamos, la hipoalbuminemia en algunos pacientes es un factor importantísimo de corregir como forma de prevenir el ileus. El sexo masculino también se ha definido como factor de riesgo para ello. Indudablemente los trastornos electrolíticos que el paciente tenga previos son un factor determinante a veces en el desarrollo del mismo. Recordemos también que los independiente de la anestesia, que es otro tema a tratar, lo que es el tipo de cirugía, por ejemplo, las cirugías que incluyen el retroperitoneo tienen tendencia a generar más ileus. Lo que son cirugías más extensas o anestésicos usados, los cuales nos llevan a bloqueo prácticamente funcional del intestino. Lo mencionó bien adecuadamente Juan David, que los procesos inflamatorios definen mucho la patología, por eso en algunas partes mencionan los antiinflamatorios como parte del tratamiento. Respecto a, digamos, al tratamiento como tal, el café en los estudios, hay algunos estudios que lo apoyan, pero inclusive hay otros que para nada, inclusive mencionan que es mejor usar el café descafeinado que el convencional. Y respecto a casi todas las demás factores o condiciones asociadas a los pacientes, como él lo mencionó, la movilidad, el estímulo, digamos, del chicle es de lo poco que nos queda, más el uso de los procinéticos, de la metoclopramida. Aunque también hay otros medicamentos entre comillas, como son los medios de
de contraste que se han utilizado también para este caso. Bueno, queremos oír qué nos comentan, por ejemplo, el resto de colegas al tema, qué nos van a agregar, qué nos van a decir. Bien, pues. Muchas gracias Juan David, muchas gracias al doctor García. Hay una pregunta al doctor Sergio, es que nos dice que basados en la evidencia actual, ¿se soporta el uso de lidocaína parenteral para prevención y manejo del hilio posoperatorio? Bueno, en cuanto a eso, hay un estudio que definió el riesgo de desarrollo de hilio posoperatorio con la utilización de lidocaína intravenosa en infusión, con un riesgo reportado dentro de ese estudio con un odds ratio del 0.38%. Sin embargo, no hay un consenso actualmente específicamente en cuanto a la utilización, debido a que digamos que hay un riesgo muy alto de desarrollo de reacciones adversas secundarias al uso de lidocaína que superan el beneficio de la utilización para pues, la prevención del desarrollo de hilio. Entonces, digamos, no hay consenso en cuanto a la utilización de lidocaína y por eso no se incluyen todavía en los protocolos de recuperación rápida postoperatoria. No sé si alguien tenga algo diferente o algo que adicionar. Yo tengo una observación de ese comentario. Adelante. No sé si me escuchan. Sí, señor. Bueno, o sea, primero que todo es entender algo. Usted con lidocaína, vea, digamos que en cuanto al uso de lidocaína hay que tener en cuenta es un concepto que generalmente es errado por parte de la UCI, errado por parte de anestesia y errado incluso por parte de nosotros. Yo con lidocaína no trato un hilio. Usted con lidocaína disminuye la probabilidad de que desarrolle un hilio, ¿sí? Y lo disminuye por dos mecanismos. Uno es porque usted disminuye la respuesta simpática, que es lo que va a alterar una de las fases, la fase 1 del hilio posoperatorio, ¿sí? Y dos, disminuye la probabilidad, digamos, de una demanda de requerimientos por parte del paciente de utilizar esquemas de opioides como esquemas analgésicos. Entonces, la lidocaína en general se hace para disminuir la probabilidad de que el paciente requiera medicamentos tipo narcótico, opioides, y con esto secundariamente disminuir la probabilidad de hacer un hilio posoperatorio como un efecto secundario o una reacción adversa a esos medicamentos. La lidocaína en general es, digamos que, si bien hasta el momento no hace parte de los consensos, sí hay mucho estudio que habla sobre digamos, la seguridad de ese tipo de medicamentos y la probabilidad de tener efectos digamos, efectos adversos, principalmente cardiovasculares o a nivel del ritmo cardíaco, pues realmente es un medicamento que utilizamos, o bueno, yo utilizaba mucho en la UCI y realmente su espectro de seguridad es muy amplio. Entonces realmente sí se puede utilizar. Lo que se había creído en un comienzo que solamente se pueden utilizar unidades de cuidado, digamos, intermedios o UCI, que tenían que hacerse con monitoreos, pues digamos, con electrocardiograma, o hacerlos con un monitoreo continuo del ritmo cardíaco. Eso está debatido, digamos, al momento de hoy. O sea, realmente utilizar lidocaína en una dosis convencional, como la que se utiliza generalmente entre 0.5 y 1 miligramos, en infusión continua realmente es muy seguro. Entonces sí sería de pronto uno de los medicamentos que utilizaríamos nosotros en el posoperatorio, pero más que tener en cuenta esto, recordemos pues que la anestesia epidural pues es otro de los grandes, digamos, avances que tenemos para disminuir la probabilidad del desarrollo del hilio posoperatorio. Una pregunta así en general, pues digamos, para Reyes, que era el que está dando este tema. ¿Usted recomendaría el uso de la metoclopramida y la eritromicina dentro? Bueno, dicho, más que recomendarlo, no lo recomendamos, sino usted lo incluiría dentro del manejo del hilio postoperatorio de sus pacientes. La eritromicina, Doc, no tiene evidencia en reducción de los días de estancia hospitalaria o de la incidencia del desarrollo de hilio postoperatorio, pero la metoclopramida sí, con un bajo peso de evidencia, pero sí lo tiene. Bueno, una pregunta, Reyes, la diferencia entre prokinético y antiemético. ¿Usted qué opina de la metoclopramida
si realmente corresponde a un prokinético o es un antiemético, porque son dos mecanismos en farmacología muy diferentes. Pues tiene funcionalidad como ambos, sin embargo el perfil antiemético pues es mayor que el perfil prokinético. Bueno, entonces digamos que ahí esa es, de pronto yo digo que es la minucia que tiene el medicamento a la hora de ver sus resultados. O sea, la metoclopramida es muy bueno como antiemético, no así como prokinético, y si usted ve el resultado, digamos, en general de los estudios, por eso es que es otro tipo como el, digamos, como el perfil del que muestra, ¿sí? Recordar que la metoclopramida tiene unos, digamos que una probabilidad de tener eventos adversos o reacciones adversas relativamente frecuente y muy incómodas para el paciente. La caticia es uno de ellos y el extrapiramidalismo es otro, ¿sí? Entonces tenerlos muy en cuenta a la hora de decidir montar una metoclopramida como una orden rutinaria, que no se debería hacer así nunca, y solamente ordenarlo más con un perfil, digamos, antiemético más que prokinético. Yo no sé, pero yo llegué un poquito tarde a la charla. Yo no sé si hablaron algo sobre otros tipos de medicamentos como la mosapride, los fármacos de pronto como el haploperidol, los esteroides, que no lo vi pues en la parte en que yo estuve, pero pues sería como chévere también decir qué hay acerca de este tipo de medicamentos. Si de pronto no los mencionaron, pues de pronto sería parte del tema. No, profe, no fueron incluidos en la revisión. Porque sí son parte del armamento que sí tenemos. O sea, si usted me habla del Bimopan, yo no lo tengo. Si usted me habla de otro tipo de medicamentos, ni siquiera están disponibles en nuestro medio, pero yo sí tengo haloperidol, sí tengo esteroides, sí tengo la mosaprida, y también tienen estudios acerca de ello. Digamos de lo que mencionaban ahorita, lo que mencionaba el profe García, sobre el uso de incluso de café descafeinado, realmente hay muy poquitos estudios y el más grande de ellos tiene pues un problema metodológico muy grave, porque cuando hacen el estudio con un café descafeinado no lo comparan contra el café propiamente, sino que lo comparan contra placebo. Hubieran montado 3 grupos de, digamos, de pacientes, hubiera sido mucho más efectivo utilizar nada versus placebo versus café descafeinado. Pero realmente ese estudio no existe. Entonces, Chinito, lo que me refiero es, o sea, en términos generales, ¿usted cómo trataría un hilio postoperatorio? O sea, se lo tengo fácil. Le tengo un paciente, el de los gruesos, un paciente con una apendicitis, con una peritonitis, se le hizo lavado, se le montó VAC y al otro día distendido, no tolera vía oral, al siguiente día distendido, no tolera vía oral. Ese paciente, ¿cómo lo vamos a tratar entonces? Ya sabemos el problema que tiene la metoclopramida, ya sabemos que la eritromicina no sirve. No tenemos albimopan, tampoco es un paciente que está mandando mucho en opioides. Pues basándonos en lo que ya habíamos mencionado, lo primero es la utilización de modelos de analgesia conductiva, evitando que el paciente requiera pues, uso de opioides. Como usted ya lo mencionó, pues es un paciente que tiene bajo requerimiento de opioide. La utilización de bloqueos regionales, como la utilización de anestesia conductiva, el uso de antieméticos, porque la reducción de la náusea y de la emesis postoperatoria impacta en el desarrollo de hilio. Perdón que lo corte. Le está hablando de un paciente del grueso. O sea, está hablando de un paciente de una apendicectomía que hace un hilio postoperatorio. Son pacientes que generalmente no tienen catéteres epidurales y son pacientes que generalmente no tienen un dolor importante. O sea, que usted lo controla facilito con una dipirona, con acetaminofén. O sea, le estoy diciendo es, tráteme ese paciente. No le estoy, ya me quedó claro, y yo creo que todos tienen claro de cómo son las medidas que ayudan a evitar el hilio postoperatorio. Pero la pregunta es, ¿cómo va a tratar un hilio postoperatorio? Yo le retiraría la invasividad, si tiene sonda nasogástrica, retirarla, fomentar la deambulación del paciente, si se puede, le iniciaría metoclopramida,
el uso de antibióticos direccionados para el manejo de la inflamación, porque como ya lo mencionó el profe García, la inflamación en estos pacientes es un factor desencadenante de ilio, el uso de chicle, que tiene evidencia, y el uso de café. ¿Cómo formula usted el chicle y cómo formula el café? Casi todos los estudios en el uso de chicle utilizaron esquemas de masticación entre 10 minutos y 45 minutos, entre 3 y 4 veces al día. Igual el uso del café en infusión, pues en infusión no venosa, sino en infusión, pues la realización del café en infusión oral entre 3 y 4 veces al día. Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es, o sea, si uno tuviera, digamos, dentro de las posibilidades, cuál es la medida que usted podría utilizar que fuera más efectiva, que ha demostrado mayor efectividad en disminuir el hilo postoperatorio? El más efectivo. La alimentación temprana postoperatoria y la reducción del tiempo de ayuno. Listo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es eso. La sonda nasogástrica es una vaina que nos tenemos que quitar nosotros de la cabeza. La sonda nasogástrica no debe ser tampoco una conducta de rutina. Entonces, sí es frecuente ver entre los cirujanos el uso de sondas nasogástricas después de ciertas cirugías como una rutina dentro de las órdenes médicas, o la sonda nasogástrica que se implanta prequirúrgica y como está, digamos, prequirúrgica, se deja en el posoperatorio. Otra de las cosas que tenemos nosotros, el problema, y lo tenemos en la cabeza, digamos, a veces, es el temor a cuando hacemos resecciones en anastomosis, iniciarle una vía oral temprana. Eso está demostrado desde el ERAS y muchos estudios, que lo que más retrasa y lo que más aumenta la estancia intrahospitalaria o hospitalaria, digamos, de un paciente, es precisamente, uno, es el retardo en el inicio de la vía oral, y dos, es el hilo postoperatorio. Entonces, el efecto más potente que hay, lo que más impacta dentro del hilo postoperatorio, es el inicio de la vía oral temprana. Entonces, digamos que ese es otro problema que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, el problema es que nosotros tenemos grandes dificultades a la hora, digamos, de iniciar una vía oral de manera temprana. Hacemos una resección intestinal y fácilmente un paciente, para que se le inicie una vía oral, pueden pasar 4 días, muchas veces. O sea, vía oral me refiero no a líquidos, ¿no? Vía oral me refiero a una dieta normal. Entonces, eso es un problema grave que tenemos con los pacientes, ¿sí? Entonces, uno es tratar en lo posible no dejar sondas si no son necesarias. Dos, no pongan la metoclopramida, pilas con eso. De manera rutinaria no la dejamos. Si un paciente hace emesis, a ese paciente se le monta metoclopramida, pero como un tratamiento antiemético, ¿sí? Si usted tiene forma de anticiparse a que la cirugía va a doler y es un dolor importante posoperatorio, es un paciente que, digamos, cualquier cirugía, digamos, abdominal, bueno, no sé, y usted se anticipa diciendo que probablemente este paciente va a tener un dolor, digamos, en el posoperatorio, va a ser difícil de manejar, móntele una analgesia, un catéter, ¿sí? Si el dolor no va a ser, digamos, tan prolongado en el tiempo, digamos que hay cirugías que uno sabe que de pronto en las primeras 24, 48 horas, pues uno puede dejar una dosis de analgesia, ¿sí? Una dosis de catéter. Y es suficiente utilizar, por ejemplo, algunos esquemas como bupivacaína, como morfina, con muy buenos resultados, ¿sí? Si el dolor generalmente va a ser menor de 24 horas, usted podría utilizar bloqueos y no tener que dejar ni siquiera dosis de analgesia. Entonces, la analgesia que usted va a utilizar, en lo posible, evitar opioides, es una forma de hacer, digamos, una disminución como una medida. Pero entonces, esas son medidas para prevenirlo. Pero cuando usted ya lo tenga, utilice café, utilice el masticar chicle, utilice la deambulación del paciente también como un método que se ha visto que ayuda también a disminuir los tiempos de movimiento intestinal y de flatos. Y lo otro que usted debe hacer es seguir estimulando con vía oral, y no porque tenga hilio, entonces quitarle la vía oral al paciente.
Eso es algo que usted también tiene que mantener. Entonces muchas veces el paciente hizo ilio y el paciente le quitan la vía oral otros 3, 4, 5 días. Entonces no, hizo un ilio, listo, va a la zona nasogástrica, hágale un estímulo, hágale un tratamiento. Pero el paciente de todos modos trate de probar la vía oral. Lo que yo siempre les digo a los residentes, ¿usted cómo sabe si el paciente tolera la vía oral? Es probando, porque no hay otra forma. No tiene forma de decir que el paciente tiene intolerancia de otra, digamos, de otra manera. Las sondas ayudan, pero también son un enemigo. Entonces, si la sonda no la necesita, retírela. Si usted ya, digamos, mejoró la distensión, mejoró la emesis, quítele la sonda. Distensión no es igual a intolerancia a vía oral. Diarrea no es igual a intolerancia a la vía oral, ¿sí? Que ese es otro problema. Muchos esperan incluso que el paciente haga peristaltismo, y el peristaltismo no es un hallazgo temprano, ni tampoco habla de una motilidad efectiva. Entonces son una serie de cosas que usted tiene que tener, digamos, dentro de su cotidiano, digamos, actuar como cirujano, lo que le ayuda a que su paciente no tenga un hilio posoperatorio. Los pacientes simplemente 2 horas después inicia el desvío oral y aumentar tolerancia, pues según la tolerancia. Entonces yo no sé si de pronto alguien, digamos, utiliza otro tipo de medidas o propone algo adicional, o si queda de pronto clara la duda que estaba planteando Sergio respecto al uso de la lidocaína, o tienen un concepto diferente en que la lidocaína trata el hilio. Solo un comentario adicional. La metoclopramida tampoco es un buen antiemético. El número necesario de tratar de la metoclopramida es 9.1, algunos estudios 10.3. Eso quiere decir que uno necesitaría tratar 10 pacientes para poder que tenga efecto antiemético. Entonces, si uno pensara en náuseas posoperatorias y mirar los estudios comparativos, posiblemente la metoclopramida tampoco es la mejor opción. Definitivamente lo que concluyen todos los estudios es que no hay consenso precisamente para el manejo de ese tipo de medicamentos. De alguna forma, el chicle, de las poquitas herramientas que tenemos probadas para tratar de resolverlo, tiene el inconveniente de la aerofagia, que a veces es un agregado que molesta mucho a los pacientes. En algunos centros de referencia aquí nacional, veo que los pacientes tempranamente no solo se les inicia la vía oral, sino que cuando tienen esa sensación les empiezan la simeticona, y puede ser un medicamento que ayude a mejorar esa aerofagia y a expulsar esos gases. De hecho, inclusive lo usan comúnmente a veces como el sal de frutas plus o el Bonfies. En la Santa Fe, en Bogotá, lo hemos visto usar en pacientes con hemicolectomías en las primeras 24 horas, aparentemente con buen resultado. Pues son solamente, es un comentario adicional. No sé si alguien quiera definir algo más sobre la simeticona. Sí, Nicolás. Hay una cosa que es muy importante, pues cuando uno hace el diagnóstico diferencial de ilio y falla anastomótica, y eso es especialmente válido pues para cirugía colorectal. Lo que pasa es que el comportamiento de los pacientes oncológicos es muy distinto al de los pacientes con enfermedad benigna. Entonces, usualmente sus pacientes tienen, digamos, un inicio de la actividad intestinal mucho más retardado y tienen una incidencia mayor de ilio posoperatorio. Hay algunos estudios que han mostrado, pues como el dato puntual, que especialmente en cirugía colorectal o hepatobiliar oncológica, hablando específicamente del páncreas, hay algunos marcadores que podrían ayudarle a uno a identificar esa diferencia. Porque cuando uno mira, digamos, el comportamiento evolutivo de sus pacientes en los primeros 8 días, lo habitual es que sus pacientes hagan distensión, muchos de esos hacen vómito y no necesariamente tienen un hilio, ¿cierto? Uno de los marcadores que más, digamos, relevancia ha tomado en los últimos años es la PCR como medida única o la PCR en asociación con procalcitonina para poder identificar falla anastomótica temprana. Cuando estamos hablando de cirugía colorectal, el punto de corte es 14 para nuestras medidas, o sea, una PCR de 14 medida entre el tercer y el cuarto día del posoperatorio indica un alto riesgo de falla anastomótica. Hay estudios que han mostrado que hasta el 45% de los pacientes que tienen ese hallazgo tienen falla anastomótica temprana. Entonces uno tiene que pensar en eso. Y cuando lo estamos viendo en cirugía de páncreas,
que digamos lo que a uno más le interesa pues es la anastomosis pancreatointestinal, el punto de corte es 20 y este me dio al cuarto día. Entonces, pues no olvidarse que en cirugía oncológica, en cirugía mayor abdominal, la diferenciación clínica, ¿cierto? Con respecto a la presencia de un hilio versus una falla anastomótica no es tan simple, que de pronto posiblemente sus marcadores le ayuden a uno a diferenciar cuál es el paciente que tiene un comportamiento más tendiente hacia la falla anastomótica que hacia el hilio propiamente dicho. Muchas gracias. El doctor Sergio tiene otra pregunta y es que ¿cuáles deben ser las estrategias terapéuticas en un hilio prolongado? ¿Qué sospechar y hasta cuándo debería estar tranquilo como cirujano en medio de un hilio? Marisol, qué pena, yo no alcancé a escuchar, sí, como se interrumpió. No sé si fue una pregunta, un comentario, qué pena. Es una pregunta, pero es una pregunta del doctor Sergio que nos dice que cuáles deben ser las estrategias ante un hilio prolongado o qué sospechar en un hilio prolongado y hasta cuándo el cirujano debería estar tranquilo en medio del hilio. Yo diría que tranquilidad en un hilo no debería haber. O sea, tranquilidad es proactividad más bien, ¿sí? O sea, la proactividad es básicamente eso. Hacer todas las medidas para disminuir la probabilidad de que haya un hilo, pues que eso es lo básico y lo que hacemos antes de. Luego de haber una proactividad para tratar un hilio, sí estoy de acuerdo con Nicolás en que hay que tener en cuenta que de pronto no debe ser que el hilio simplemente sea una respuesta de un problema mayor. En general, el problema arranca desde la definición, como también se mencionó pues, en la charla, ¿sí? Pero yo pienso que un paciente que no va bien, al tercer o cuarto día yo tengo que empezar a ser activo. Los colegas, si no es tranquilidad, sino proactividad. Y a ese paciente al cuarto día, si sigue de verdad, digamos, en una intolerancia a la vía oral, si se trata de realmente de un hilio o manifestado como un hilio, pues tengo que mirar también que no sea una colección, una fuga anastomótica, lo que me esté causando. Y si un paciente tiene un hilio postoperatorio, pues también tengo que ir y mirar con qué se le está haciendo, digamos, con qué está recibiendo diferentes tratamientos, porque también muchas veces uno simplemente dice, ah, listo, tiene hilio, sí, pero yo no estoy mirando la tarjeta de medicamentos, no estoy modificando cosas en el paciente. Y a veces puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, algo en lo que no pensamos, por ejemplo, una causa de hilio, un paciente simplemente hematizado, es un paciente que se le está dando, digamos, cantidades, digamos, innecesarias de líquidos endovenosos y se sabe que el edema intestinal también causa hilio. Y el problema del edema intestinal, en el caso del hilio, es que ese sí hace un edema, se hace un hilio más prolongado. Yo pienso que al cuarto día yo estoy haciendo reactantes de fase aguda, estoy de acuerdo con Nicolás, pide PCR, pero también estoy pidiendo imágenes con contraste, para descartar, digamos, causas quirúrgicas que se manifiestan, entre comillas, como un hilio, que para este caso no sería un hilio, ¿sí? Una vez descartado eso y el paciente tiene hilio postoperatorio, pues tengo que mirar si el paciente definitivamente no tolera la vía oral, si hay la posibilidad de hacer una terapia con sonda nasoenteral avanzada, si definitivamente no tolera, digamos, el soporte nutricional por sonda nasoenteral avanzada, pues hago una nutrición mixta, pero no le retiro del todo el soporte nutricional enteral por el mismo trofismo intestinal que necesitamos, y lo haría con un soporte, digamos, también con nutrición parenteral, que dependiendo de las demandas que yo alcance a suplir por la sonda enteral avanzada, pues utilizaría o una parenteral de baja osmolaridad o un soporte con nutrición parenteral total. Pero yo pienso que la tranquilidad no existe en el paciente con hilio, sino que por el contrario tiene que ser una actitud muy proactiva. Bueno, de pronto una cuota adicional. Yo sí utilizaría otro tipo de medicamentos como serían los esteroides. Los esteroides tienen algún grado de evidencia más que todo cuando se utilizan en el perioperatorio, incluso en los momentos de inducción y en el postoperatorio inmediato. Sí, la dexametasona tiene varios estudios que, digamos, que apoyan su uso. Sí existen varios estudios con mosaprida, también lo he utilizado como parte del tratamiento, y el haloperidol también como en el perioperatorio, pues digamos un poquito más inmediato
digamos, al momento de la inducción anestésica o en el momento en que estamos con el paciente de pronto a veces con el pico de mayor dolor, que es en el posoperatorio inmediato, que muchas veces se manifiesta en recuperación como un dolor a veces de alta demanda y que fácilmente incurre en la aplicación de opioides a dosis importantes, y a veces es como el inicio del problema, el inicio de lo que nos va a manifestar como un hilo. Yo creo que hace parte, digamos, de lo que tenemos que revisar también para... Muchas gracias, doctor Giovanni, por esa respuesta. Yo hice la pregunta básicamente pues por eso, porque es que muchas veces uno ve en los grupos de trabajo que a veces con un híleo se tiende a ser muy, digámoslo así, muy pasivo, y van pasando los días y muchas veces la conducta es paciente en híleo posoperatorio, continúan vigilancia y a veces no se hacen cosas adicionales. Precisamente después de que uno ha hecho todo para prevenir un híleo, después de que se han hecho todas las estrategias posibles para manejarlo, que ya se ha hecho la revisión farmacológica, la corrección de medicamentos, la corrección de líquidos endovenosos, que ya se ha intentado probar la dieta, mover al paciente, hacerle terapia respiratoria, hacer que coma chicle, que de pronto incluso chupe paleta de agua, que ya se ha hecho revisión de las comorbilidades del paciente, que incluso se estén compensando esas comorbilidades, y a pesar de eso el híleo posoperatorio persista. Creo yo que, y en realidad pues se ha visto que un híleo que va a resolver, debe resolver dentro de las primeras 72 horas del posoperatorio del paciente. Si se prolonga después de ese tiempo, basados también obviamente en el contexto clínico de los pacientes, es muy importante prender alarmas, y efectivamente hay que descartar indiscutiblemente en esos pacientes colecciones intraperitoneales, que es lo principal, fugas pues anastomóticas o complicaciones ya como tal quirúrgicas. Y es muy importante efectivamente ya tomar una conducta activa, haciendo imágenes de control, imágenes tomográficas contrastadas, reactantes de fase aguda, en especial PCR o incluso procalcitonina y otras cosas. Pero sí pues entonces pensar que el híleo no va a ser simplemente algo esperable en el comportamiento del paciente a largo plazo, sino que nos debe alertar en nuestro actuar como cirujanos, para resolver situaciones mayores que sí requieren una reintervención. Quería ese concepto del grupo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes. Acá en el chat ya no veo como ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Bueno, al doctor Juan David, muchas gracias por su revisión, a los doctores que nos acompañaron, a todos por sus aportes, por la asistencia. Damos entonces por terminada la revisión. Muchas gracias.